tener las próximas 10 semanas en una nueva serie. Y en esas 10 semanas, mira, no te vas a querer perder ni un día, porque cada día está cargado de herramientas para lo que vamos a venir a afrontar, porque ahora es que empieza lo bueno. Entonces, el nombre de nuestra serie se llama ¿Quién dijo miedo? En Colombia tenemos un dicho, ¿sí? Mira que no es una pregunta, sino que cuando tú estás hablando con alguien o te invitan a hacer algo y está como difícil, o en mi época cuando era adolescente, que no me quedaba quieto, me decían, ven, vamos a hacer una maldad. Oiga, ¿quién dijo miedo? O sea, no preguntas, sino que dices, vamos, con toda. ¿Por qué? Porque esta temporada que vamos a ver es la temporada donde tenemos que decir, ¿quién dijo miedo? Acabamos de pasar 2 series desde que arrancamos con la iglesia y estas 2 series estuvimos desaprendiendo, ¿sí? Todas las cosas que traemos arrastrando en la vida, la falta de perdón, ¿sí? Bueno, todas las cosas que nos mantienen amarrados al mundo. Luego la siguiente serie vimos remodelando, empezamos a poner las cosas que necesitábamos para renovar esa fe, el amor, la paz, la paciencia, el gozo, ¿sí? Entonces ahora, como le decía yo al equipo de la iglesia, ahora es que empieza lo bueno, ahora es que empieza los retos. Porque cuando empezamos a crecer en la palabra, cuando empezamos a caminar por ese camino de rectitud, a que la palabra tenga un impacto en nuestras vidas, ¿sí? A sentarnos a leer la Biblia en las mañanas, a meditar en lo que el pastor dice, en lo que nos dice el devocional, a leer la Biblia, a hablarle a las personas de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Adivine quién se pone patas arriba. El enemigo. El enemigo allí es donde empieza a tirarte. Perdemos el trabajo, el vecino nos insulta, resultan las páginas que no debemos mirar. Empiezan a llegar todas esas cosas que anteriormente ya habíamos desechado, pero porque estamos caminando en rectitud, Él se viene con toda en contra. Y les quiero decir esto no para desanimarlos ni para que se asusten, sino que, ¿quién dijo miedo? Entonces estas 10 semanas vamos a ver y vamos a construir todo lo que necesitamos para equiparnos espiritualmente para decirle, ¿quién dijo miedo? ¿Sí? Y los versículos que vamos a leer que anclan esta serie, los vamos a ver en Efesios 6, del 13 al 18, que es la armadura de Dios. Entonces vamos a estudiar juntos la armadura de Dios. ¿Ok? Y la idea de todo esto, ¿por qué la armadura de Dios? Porque cuando la palabra llega, ¿sí? Cuando empieza a echar raíz y empieza a crecer y empezamos a cambiar, todos estos problemas, todos estos ataques, todas estas cosas que anteriormente no nos dábamos cuenta que estaban allí, ahora cuando se multipliquen, te pueden coger la palabra, exprimirla, apretarla, ahorcarla, ahogarla y te saca del camino. ¿Están conmigo? Amén. Te saca del camino. Porque cuando ya echamos raíz, ahí es donde viene a atacar. Entonces, para proteger esa palabra, esa fe, todo lo que el Señor nos ha venido entregando como iglesia, como familia, individual, en parejas, tenemos que protegerla con su misma herramienta, con sus herramientas. Entonces vamos a construir una armadura, vamos a construir la armadura de fe. Y dice, vamos a leerlos todos juntos. Entonces, por las 10 semanas, a mí me gusta que todos leamos
los versículos que anclan la serie para que nos lo grabemos y para que durante la semana estemos meditando al respecto. Entonces los quiero invitar a que se pongan de pie y leamos la palabra juntos. Entonces dice 1, 2, 3. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén, amén. ¿Se pueden? Voltéese al que está al lado y dígale, ¿quién dijo miedo? Amén. Entonces noten el versículo 13 y el versículo 14 que dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, o sea, él no dice por si llega el día malo, que dice cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta ¿qué? Hasta el fin. Con firmeza. Manténganse firmes, empieza el 14. Manténganse firmes. Porque, ¿qué es lo más difícil? Si no es cuando tú llegas a un lugar, cuando tú creces en una compañía, ¿sí? Cuando tú conoces esa persona y se enamoran y se casan. Llegar hasta allí, pues toma su tiempo y es difícil, ¿cierto? Pero mantenerse sí que es aún más difícil. ¿A alguien le ha sucedido? A mí me pasa todo el tiempo. O sea, si su mujer le dice, nos ponemos rosado, bueno, señora. O sea, pero cuando llegamos ahí, que ya estamos cómodos, ¿no? Ya llegamos, ya nos casamos, ya, ¿sí o no? Y dejamos de hacer las cosas que desde un principio estábamos haciendo para poder llegar donde queríamos llegar. Entonces, permanecer, mantenerse allí firmes después de haber llegado es aún más difícil. Y allí es donde viene el enemigo a aprovechar. ¿Sí? No, que va a poner rosado, hermano, usted un hombre. Ponga de negro. Pero entonces, ¿cuál es esa armadura de Dios? ¿Cómo podemos aplicarla diariamente? ¿Sí? Y yo quiero que piensen en no solamente las cosas que utilizamos, ¿sí? Como que la paz, que el amor, que el dinero, o bueno, todo lo que podemos utilizar que sea bueno, pero las cosas por las que hemos pasado, las dificultades que tuvimos en algún momento, que estemos teniendo ahora, ¿sí? Porque Dios va a utilizar todos y cada uno de los momentos, de las situaciones, de las personas, de las ocurrencias que hayas tenido en tu vida, para que tú construyas una armadura, para defenderte del maligno, para mantenerte firme. La diferencia es que en la forma en que la vamos a construir, no va a ser una armadura pasiva, ¿sí? Porque cuando tú hablas de protegerte, y hablas de la armadura, dice, el cinturón de la verdad, las botas ¿sí? El escudo, el casco, todo esto está protegiéndote de algo en una forma pasiva. Y cada que nosotros tenemos un ataque del enemigo y nos quedamos solo pasivos, ¡ting, ting, ting! ¿Cómo creen que él va a llegar por algún otro lado a hacernos caer? Entonces vamos a armar una armadura activa, proactiva. Vamos a utilizar las cosas
que Él nos ha dado para combatir al enemigo, no solamente para protegernos, sino que lo vamos a hacer para atacar. Porque la batalla espiritual, en la batalla espiritual, la mejor defensa es el ataque. En la batalla espiritual, la mejor defensa es el ataque. ¿Alguna vez ustedes saben qué es ajedrez? ¿Alguien ha jugado ajedrez? Sí. Bueno, el ajedrez es un juego de guerra. Tú te sientas enfrente a un rival con las mismas fichas, los peones, la reina, el rey, y toda la característica que tiene el juego es de ir a matar al rival, a conquistar el rey. Pero hay algo muy particular en el ajedrez que es como digamos, la regla general o la estrategia general, y es que la defensa se debe hacer en ofensa. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tú tienes una ficha aquí parqueada y llega tu rival y te pone al frente de esta ficha la reina y acá está el caballo. Tú sabes que si tú dejas el caballo allí, la reina te lo va a robar, te lo va a quitar, ¿sí? Cuando el enemigo llega y nos muestra esa página que sale en tu muro y nosotros simplemente la dejamos allí, ¿qué crees que va a suceder? Entonces, en el ajedrez tú tienes la opción de mover el caballo, ¿sí? De hacer una retirada, de decir, no, ¿sabe qué? Yo con esta señora no me voy a poner a pelear, yo me voy. O tú puedes coger ese caballo o otra ficha y acomodarla en una forma que si ella, la reina, se coge el caballo, se lo come, la reina va a quedar en peligro. O sea, tú puedes mover tus fichas de una forma que cuando venga el ataque del enemigo, ya tú estás preparado. Tú dices, hoy no, Señor, porque estas páginas yo no las miro. Porque es que a mí ya no me da rabia cuando mi esposa me dice que me ponga rosado. Porque es que, bueno, ya tú llenas el espacio, ¿sí? Entonces, vamos a defendernos, pero nos vamos a proteger. O sea, vamos a construir toda una armadura, pero no solamente para quedarnos a que venga el enemigo a darnos, sino que vamos a arrancar y le vamos a dar. Cuando tú entras a servir, cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a orar por tu pareja, cuando empiezas a orar por tu compañero de trabajo, tú empiezas a proteger lo que Dios ha puesto en ti, pero en una forma de ataque, no pasivamente. Y bueno, para esto lo vamos a hacer paso a paso y hoy vamos a descubrir como la primera parte de cómo construir esa protección, de cómo hacer esa defensa espiritual, ¿sí? Y lo vamos a hacer recordando una historia del rey David. ¿Todos han escuchado la historia del rey David? Bueno, el rey David, para tener un poco de contexto, y lo vamos a hacer por medio de la batalla, creo que una de las batallas más épicas que hay en la Biblia, que es la batalla entre David y Goliat, el gigante de más de 3 metros, que era tan cabezón que para peinarlo tenían que traer un rastrillo de las hojas. Y esta batalla, David, dice la historia, que era un joven, adolescente, que era pastor de ovejas. Y un día llegó el profeta Samuel a ungirlo, ¿sí? Dios le dijo al profeta Samuel, vamos a cambiar de rey. En ese entonces el rey Saúl era el que gobernaba, el primer rey de Israel, y le dijo, Saúl no está haciendo las cosas bien, vamos a poner a alguien más, vamos a ungir. Y Samuel va a casa del papá de David, inclusive lo ignoran porque no sacaron todos los hijos, sino que lo dejaron a él tirado, ¿sí? Y cuando llega David, después de haber pasado por todo esto, cuando llega el momento en que él se enfrenta al gigante, vamos a llegar a ese momento,
Entonces, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, si David finalmente llega al campo de batalla, si ya llevaba un tiempo de proceso, ya había estado sirviéndole al rey, ¿se acuerdan que tocaba el arpa para que el rey, que lo molestaban unos espíritus, como que se tranquilizaba? Pero David no era guerrero, David era simplemente un pastor de ovejas. Entonces cuando llega allí dice, David llegó al campamento justo en el momento, pon la siguiente, perdón. Ok, llega al campamento justo en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas o los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Vamos a parar ahí un momentico. Entonces, imagínense, usted nunca ha estado en un campo de batalla y llega de un momento a otro, su papá lo manda y le dice, va, visite a sus hermanos, llévele este guacamole con estas papitas y esta soda, porque ellos están de guerra. Y vaya y me trae la noticia de cómo les está yendo. Y en el momento en que él llega, dice la historia que estaban todos saliendo a formar. Entonces imagínese usted llegar, si usted nunca ha sido guerrero, usted nunca ha sido entrenado para pelear, y sale en el momento en que todos los soldados están caminando para la línea de guerra. Pum, pum, clan, pum, pum, clan, por Yahweh, por Yahweh. Imagínense miles de hombres haciendo este grito. Esto no me lo estoy inventando, esto es como sucedía en ese tiempo. Cuando me pongo a leer al respecto decía que los gritos de guerra, ellos cogían su lanza y su escudo y le hacían clen, clen, pla, clen, clen, pla, por Yahweh. Imagínense miles de hombres y ahora los del frente decían por el rey de ellos o por el Dios de ellos, por lo que ellos estuvieran adorando. Entonces David llega, deja sus cosas allá y se va al frente, al punto de batalla. Es que, oh, muchachos, ¿y cómo es que es? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Todos los días gritan así. ¿Por qué no se han dado golpes? Porque es que David era paisa. Entonces él llega y de un momento a otro empezaron a hablar. Sí, dice el versículo 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y a su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Entonces, David escuchó eso y él preguntó, dice, a los que estaban con él. Porque David llega, él nunca había experimentado eso y dice, ¿cómo? Espera un momentico, asegúrame de que esto sea verdad. Y viene y le pregunta a los otros, ¿qué es lo que le dan si matan a este man? No, pues que le dan esto, la reina, la princesa, y ya no tiene que hablar con el IRS nunca jamás. Y sí, claro, él tenía que asegurarse de lo que le estaban diciendo los otros hombres era realidad. Y dice, ¿quién dice que dará a quien mate ese filisteo y salve el honor de Israel? Observen, ¿quién se cree este filisteo pagano? En otras versiones dice incircunciso. Esas eran las groserías de ese entonces. Dice que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente. Vamos a parar allí. Dice la historia que el hermano, que era el hermano mayor de David, con rabia vino y le dijo, ¿usted qué es lo que hace aquí? ¿Con quién dejó esas ovejas? Usted es un creído que no más viene a ver qué es lo que está pasando y váyase de aquí. Y David se voltea y le dice, le salí yo pues a deber a usted, hermano. Y que se va y le dice a otro grupo de personas, venga, ¿qué es lo que le van a dar al que mate a este man? Y en ese momento cuando yo estoy leyendo eso, yo me pongo a orar y yo le digo, Señor, ¿por qué si David
que era un hombre inteligente, era un muchacho inteligente, dice la palabra, bien parecido. Si lo escuchó una vez, lo preguntó y lo volvió a preguntar. ¿Por qué creen que David? Porque él, como decimos en Colombia, el bobo no era. Él escuchó, confirmó y volvió a preguntar. Y eso es lo que pone el Señor en mi corazón. Porque David necesitaba escuchar la voz de Dios que le confirmara que él era el que estaba supuesto a pelear esa batalla. Así como nos llama a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia. Pero el mundo alrededor nos llena de ocupación, la bulla, la música esta, la persona que hace, lo que nos hicieron, el miedo de tal cosa. Y nos perdemos de enfrentar esas batallas, esos gigantes, porque no nos damos cuenta quién es el que nos está hablando. Entonces David llegó con otra perspectiva al campo de batalla. O sea, si yo nunca he peleado en la guerra como soldado, ¿cómo yo voy a llegar así? Con esas ínfulas de que, no, yo le voy a pegar a este man. Porque David venía de un proceso donde estuvo años enteros a los pies del Señor, cuidando las ovejas, orando, adorándolo con el arpa, entrenando, agudizando su oído para poder que el día de su llamado él iba a escuchar al Señor. Amén. Porque solamente cuando nos metemos con el Señor, cuando nos sentamos en su presencia, cuando tenemos comunión con Él, en silencio, a solas, sin el ruido de la gente, del mundo, de nada, sino solamente con el Señor. Solamente allí es que vamos a poder reconocer cómo nos habla Dios a cada uno de nosotros. Entonces imagínense a David, le habían hecho una promesa, lo ungieron, tú vas a ser el rey de Israel. Y ahí le dijeron, pero va a cuidar ovejas. David utilizó ese tiempo, todos esos años, para entrenar y estar listo para el día que le tocara pelear con el gigante. Y hubo una parte, inclusive más adelante en los Salmos, cuando ya David fue rey y había pasado un tiempo, hay un Salmo 51, el versículo 6, y esto fue donde me lo dijo todo. Dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. David era el menos indicado para pelear con ese gigante. Es más, sabía él tanto que no era el indicado y que solamente Dios le podía dar la respuesta y que tenía que pedir permiso de las autoridades que gobernaban en ese momento para él poder hacerlo. Porque es que muchas veces nosotros nos podemos ir a meter a hacer cosas que a menos que Dios no lo haya confirmado, no debemos ir a hacerlas. Entonces allí lo llevan, cogen a David y lo llevan donde Saúl, donde el rey. Y le dicen, vea rey, acá le tenemos a este muchacho, él vino todo alborotado, dijo que él le podía pegar a ese grandulón. Que dice el rey, pero venga, si es que, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú eres un muchacho, tú eres un adolescente. En cambio, este tipo ha sido guerrero desde la infancia, mire todo lo que mide. ¿Y qué les dice David? Su majestad, pero si el Señor me liberó a mí de las garras del león, si el Señor me liberó a mí de las garras del oso, si durante todo este tiempo que yo he venido luchando con todas las cosas que me ha tirado la vida, ¿sí? Con los traumas, con las adicciones, y las he vencido porque tengo a Dios conmigo, Él me va a liberar de este grandulón. Porque David en ese tiempo cuando estuvo allí, él no solamente estaba orando, él estaba protegiendo
su fe. Él estaba construyendo su armadura. Él estaba diligente, activo, construyendo todo lo que necesitaba para el día que lo pusieran a pelear. Proactivamente, no solamente esperando. Imagínate que tú llegues y te aparezca el león y salgo y me voy. Sí, de pronto te proteges, te cuidas, pero entonces vas a perder la oportunidad de entrenar cómo vas a afrontar ese león. Si hay algo que en este momento a ti te esté atrapando, que te haga tener problemas con tu familia, tú vamos y lo afrontas. Si tú tienes rencor por alguien, tú vas y hablas con esa persona. Te perdono. Si tú tienes problemas emocionales, tú buscas una persona para que te ayude a salir de esos problemas. No solamente corremos por protección, porque es muy diferente protegernos, ¿sí?, que atacar al enemigo como parte de la protección. ¿Se acuerdan que les dije? Para protegernos debemos hacerlo activamente. Porque ¿qué pasa? Si no utilizamos lo que Él nos da, por allí mismo el enemigo se mete y nos hace caer. La batalla espiritual. Cuando a David le dice el rey, listo, vaya, peleé con él, póngase la armadura, y que hasta le dice, y mi Dios lo bendiga, mi hijo, porque David se pone la armadura y dice, no, pero yo con esto no puedo. Yo no puedo pelear con eso. Yo tengo que pelear con lo que Dios me dio. Como entrené con el oso, como entrené con el león, ¿sí?, como entrené con la onda y con las piedras, ¿sí?, como aprendimos cada uno de nosotros a entrenar en nuestra vida basado en esas enseñanzas, buenas o malas, pero buscamos la intencionalidad de Dios de cómo esas enseñanzas nos van a servir para protegernos. Porque la protección, muchas veces dejamos que las cosas que nos han sucedido en la vida sea una excusa. Ponemos una barrera, ¿sí?, de protección. A diferencia de decir, ¿quién dijo miedo? Con esto mismo, con este mismo trauma voy a pelear la guerra. Con este mismo trauma me voy a sentar con esa persona que está allí, está sufriendo de, póngale la palabra, pornografía, adicción, alcoholismo, drogas, homosexualidad, lo que sea. Si en tu vida tú pasaste por algún proceso, tú coges ese proceso y allí mismo atacas. Porque cuando tú le das la espalda y tú dices, eso me trae malas memorias y mejor no. Créeme que el enemigo te va a perseguir y te va a hacer caer de nuevo. ¿Están conmigo? Entonces, esa batalla espiritual requiere una armadura espiritual. Nosotros no podemos ir a pelear esta batalla ni con dinero, ni con la universidad que me dieron, ni porque yo conozco a tal persona, ni porque yo hago esto. Con las mismas cosas que Dios te ha dado toda la vida, con eso es que tú peleas la batalla. Con eso armas todo lo que necesitas para pelearla. Tu armadura tiene que ser espiritual para poder vencer ese gigante. En 1 Samuel 17:47, ya ha pasado un rato, David habló con el rey le dijo, listo, vaya, peleé, y dice la historia de que David salió flaquito así con sus piedras y con la onda, y llega el gigante y lo mira y se ríe, lo insulta, y le dice, ¿qué es esto? Mandan a un niño con piedras y palos, que soy yo, un perro. Y mira lo que les dice David. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras
manos. Amén. El Señor entregará en nuestras manos cada una de esas batallas que libramos día a día. Ahora entramos a esa temporada. Ahora es que empezamos a ver esas batallas. Porque anteriormente, cuando estábamos en el mundo, ni nos dábamos cuenta. Es más, el enemigo ni siquiera nos atacaba. Porque como no estábamos en el camino del Señor, como no le estábamos sirviendo a Dios para nada, el enemigo que decía, dejémoslo allí tranquilito. Dejémoslo ahí haciendo lo que hace, que ahí no funciona para nada. Pero ahora que estamos metidos con Él, ahora que estamos leyendo su palabra, ahora que verdaderamente buscamos el camino de la verdad, ahora es donde el enemigo dice, venga para acá, toma esto. Mira lo que dice el versículo número 12 de Efesios, cuando saben que los versículos con que anclamos la serie son del 13 en adelante, pero Pablo, antes de arrancar con la armadura, él dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La persona que te insultó no es el problema. Lo que tú traes por dentro que te hace dar rabia, que lo vienes arrastrando desde hace tantos años, ahí es donde está el problema. Entonces, cuando nosotros no afrontamos estos problemas, cuando nosotros no afrontamos estas emociones, ellas van a volver a salir y atacarnos a nosotros de nuevo. Pues debemos llegar a afrontar, y cuando sentimos algo, venga, esta persona dijo esto y me hizo sentir así. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me siento así? ¿Para qué esto? Esta persona no tiene nada que ver, así la persona te haya insultado a ti. Pero es eso que estás sintiendo lo que el Señor va a utilizar para esta batalla que viene. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús en referente a las fuerzas espirituales malignas. Los discípulos habían tratado de sacar un espíritu, un demonio de un niño, y no pudieron, después de que Jesús les había dicho que ellos podían hacerlo. Cuando Jesús llega, Jesús saca al espíritu del niño, y después sentados le preguntan, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús les dice, porque estos espíritus, estas fuerzas malignas, ¿sí? Esas peleas espirituales las tienes que sacar con oración, con ayuno. Las tienes que pelear con una armadura espiritual, porque no son ni la gente ni nada lo que tú ves en el mundo. Amén. Jesús le decía una y otra vez en Mateo 13, en Marcos, en Apocalipsis, él decía, el que tenga oídos, que oiga. Pero tener oído no significa que podamos oír la verdad. La verdad, para poder escuchar la verdad, tenemos que tener una armadura espiritual. Eso es un acto espiritual que solamente lo hace el milagro del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Que cuando tú te metes con Él, cuando tú te sientas con Dios, a escucharlo, a orarle, a pedirle, a alabarlo, allí es donde tú puedes empezar a escuchar. Solamente cuando tú le entregas el oído al Señor, es que tú puedes empezar a escuchar. Pastor, ¿cómo hacemos eso? Muy buena pregunta. En el lugar secreto. La batalla se libra en el lugar secreto. ¿Qué es el lugar secreto? Es un lugar donde tú te encuentras con Dios en tu intimidad. No es un lugar físico, tú nunca lo has visto, no sabes dónde queda. Solamente está dentro de ti
Y ese lugar es donde Dios se encuentra contigo para tener intimidad. Hace muchos años yo vengo a escuchar esto. Mateo 6:6, Jesús está hablando con los discípulos y les iba a enseñar a orar y le dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Cuando yo leo esto, yo le digo, Señor, muéstrame el lugar secreto. Porque es que la sabiduría que Jesús nos da, tenemos que seguirla. Si Él dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y métete en el lugar secreto. Bueno, pero si yo ya estoy en el cuarto y me tengo que meter en el closet, ¿o qué? En el lugar secreto, cuando yo me pongo a pedirle al Señor, me acuerdo claritico como si hubiera sido ayer. Le digo, Señor, dame el lugar secreto. Enséñame el lugar secreto. Y allí mismo, solamente en ese silencio, escuchándolo, fue que me dijo, así mismo es como lo vamos a hacer de ahora en adelante. Y te va a revelar ese lugar donde se va a encontrar contigo cada que tú vayas a buscarlo todos los días. En el lugar secreto. Y la única forma para nosotros llegar al Padre, ¿qué dijo Jesús que era? Por medio de Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él llegamos al Padre. Y Él dijo, Jesús, si ustedes se mantienen en mí y mi palabra se mantiene en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran y se les dará. Entonces hoy, si tú estás pasando por algo, el Señor puede estar dándote la respuesta ya mismo. Pero si no hemos aprendido cómo escuchar su voz, créeme que lo vamos a dejar pasar. Escuchar su palabra es una cosa tan seria que solamente en el silencio de tu lugar secreto puedes aprender a reconocerla. El Espíritu de Dios está aquí contigo, con cada uno de nosotros, y su voz es tan sutil, porque Él está tan cerca, Él no tiene que gritar, que simplemente con un susurro lo podemos escuchar. Pero a menos de que aprendamos a escucharlo en el silencio, lo podremos escuchar en el medio del caos, del trabajo, de la familia, de los niños, del insulto, de la batalla, del proceso migratorio, Entonces yo hoy quiero invitarlos. Si hay alguno que no haya recibido al Señor, si hay alguno que diga, venga, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo conectarme con Él? ¿Cómo puedo yo verdaderamente tener una comunicación con el Creador del mundo, con mi Padre Celestial? Es por medio de Jesús. Cuando tú dices, te veo y te acepto, lo que hiciste, moriste en esa cruz por mí, para que yo no me pierda, para que las batallas del día a día no me maten. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y lo declaramos con nuestra boca, que fue gracias a Él que ahora podemos tener esa relación. Cuando tú haces eso, dice la palabra que tú serás salvo. Entonces yo te quiero invitar hoy, si hay alguno que no haya hasta este día recibido al Señor, que lo haga ahora.